Gracias por continuar con nosotros. Seguimos avanzando en el curso Incoterms 2020. En este tercer módulo, abordaremos los temas clave para entender a profundidad el uso de los Incoterms. Comenzaremos con sus categorías, analizaremos su alcance real y revisaremos los malentendidos más comunes que pueden afectar una operación. Y finalmente, veremos con claridad qué es lo que los Incoterms sí determinan y qué es lo que no. Comencemos. En este módulo, iniciamos con uno de los elementos clave para entender los Incoterms, sus categorías. Para facilitar su comprensión, los Incoterms se agrupan en 4 categorías, identificadas por su primera letra. Comenzando con la categoría E. Aquí, el vendedor tiene la mínima responsabilidad, solo pone la mercancía a disposición del comprador en su propio establecimiento. Es la categoría más básica, y solo incluye un término. En contraste, en la categoría F, el vendedor ya tiene una participación mayor. Debe entregar la mercancía a un transportista designado por el comprador en el punto de origen acordado. Continuamos con las categorías C y D. En los términos C, el vendedor contrata y paga el transporte desde el origen, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía es enviada. En cambio, en los términos D, el vendedor asume la mayor responsabilidad. Debe cubrir todos los costos y riesgos hasta entregar la mercancía en el destino final acordado. En esta tabla se concentran los 11 términos de los Incoterms 2020, organizados en 4 grupos. Primero, el grupo E, la entrega ocurre en origen, con mínima responsabilidad del vendedor. Después, el grupo F, la mercancía se entrega en el país de origen, pero ya en manos de un transportista. Luego, el grupo C, el vendedor paga el transporte internacional, aunque el riesgo no le pertenece durante todo el trayecto. Y finalmente, el grupo D, la mercancía se entrega en el país de destino, con la mayor responsabilidad para el vendedor. Continuamos. Ahora abordaremos un punto clave, el verdadero alcance de los Incoterms. Es muy importante entender el alcance real de los Incoterms, porque no lo cubren todo. Los Incoterms se enfocan en la entrega y el transporte de la mercancía. Definen dónde se entrega, quién asume el riesgo y cómo se distribuyen los costos. Pero hay algo clave que no incluyen, la propiedad de la mercancía. Ese aspecto debe establecerse en el contrato de compraventa, conforme a la legislación aplicable. Entender esta diferencia evita errores importantes en la operación. Recapitulando, los términos E y F se entregan en origen. Los términos C y D en destino. Y con esto entendemos algo fundamental: los Incoterms definen el lugar de entrega, la transferencia de riesgos y responsabilidades, y la distribución de los costos. Ese es su verdadero alcance. Ahora abordaremos uno de los puntos más importantes, los malentendidos más comunes sobre las reglas Incoterms. Para evitar errores en la operación, es fundamental entender qué cubren los Incoterms y qué no. Los Incoterms no definen la legislación aplicable, ni la forma de pago de la operación. Pero sí establecen aspectos clave: la entrega de la mercancía, la distribución de documentos, y la división de costos. Y además, determinan elementos fundamentales: el alcance del precio, el momento en que se transfiere el riesgo, quién paga el transporte, y quién contrata el seguro. Entender esta diferencia es clave para evitar errores en una operación internacional. Elegir un Incoterm no es una decisión aislada. Tiene impacto directo en otros acuerdos dentro de la operación. Por ejemplo, en términos como FAS, FOB, CFR o CIF, el transporte debe ser marítimo. Esto se debe a que requieren un conocimiento de embarque, un documento propio de este tipo de transporte. Por lo tanto, no sería posible cumplir correctamente con estos términos utilizando otro medio. Además, en operaciones con crédito documentario, los documentos exigidos también dependen del tipo de transporte. En operaciones con crédito documentario o carta de crédito, los documentos exigidos dependen directamente del tipo de transporte utilizado. Pero además, los Incoterms establecen obligaciones muy claras entre las partes. Por ejemplo, el vendedor debe poner la mercancía a disposición, entregarla para su transporte o asegurar su envío hasta el destino acordado. Al mismo tiempo, definen cómo se distribuyen los riesgos entre comprador y vendedor en cada etapa. Y no solo eso. También contemplan aspectos operativos clave como el despacho aduanero, el embalaje de la mercancía, la obligación del comprador de recibir la entrega, y la evidencia de cumplimiento de cada obligación. Todo esto permite estructurar operaciones más claras y seguras. Los Incoterms son fundamentales, pero no lo cubren todo. Su alcance es específico. No definen la transferencia de propiedad de la mercancía, ni qué sucede en caso de incumplimiento, ni las responsabilidades en situaciones especiales.
Por eso, no sustituyen un contrato de compraventa completo. Son una herramienta que debe integrarse con otros términos contractuales para asegurar una operación correctamente estructurada. Los Incoterms fueron diseñados para el comercio internacional, pero en la práctica, también pueden utilizarse en operaciones dentro de un mismo país. Eso sí, cuando se aplican en mercados internos, los aspectos relacionados con importación y exportación dejan de ser relevantes. Por eso, es fundamental adaptar su uso al contexto de cada operación. A continuación, veremos el cuarto tema del módulo 3. Lo que sí determinan y lo que no determinan los Incoterms. Para entenderlos correctamente, hay que separar dos cosas, lo que los Incoterms sí determinan y lo que no. Los Incoterms sí definen el lugar de entrega de la mercancía, el momento en que se transfiere el riesgo, quién paga el transporte, quién contrata el seguro y cómo se distribuyen los costos. Pero no lo cubren todo. No definen la ley aplicable, ni las consecuencias de incumplimiento, ni la transferencia de propiedad. Tampoco establecen el método de pago, el precio, ni la calidad del producto. Por eso, entender sus límites es clave para una operación bien estructurada. Con esto concluimos este módulo. Si tienes dudas o deseas aplicar estos conceptos en tu operación, puedes contactarnos a través del correo que aparece en pantalla. En Customs Consulting Global estaremos encantados de analizar tu caso y orientarte de manera estratégica. Para una atención más precisa, te recomendamos incluir tus datos de contacto y la industria en la que participas. Será un gusto acompañarte en el desarrollo de operaciones más seguras. Nos vemos en el siguiente módulo.